Fin del espacio publicitario. Usted está escuchando un programa de opinión, categoría O, apto para todo público. Sin amarres, una mesa de diálogo donde sobresalen los temas de mayor interés social, económicos y políticos del país. Sin amarres, bajo la conducción del sociólogo Stalin Poveda Granobles. En Sin Amarres, le damos la bienvenida al invitado de hoy. Siete de la mañana con 6 minutos, 7 y 6 de la mañana, y a esta hora queremos dar la bienvenida, como todos los viernes. Siempre es un placer contar con su presencia, al doctor Byron López Castillo, con quien analizaremos las principales novedades de esta semana en materia noticiosa. Y analizaremos el tema de la transición. Fundamentalmente nos vamos a detener en las designaciones ya de los miembros del Consejo Nacional Electoral. Y digo porque ellos vienen de un proceso de transición. Y este proceso de transición, por supuesto, en su recorrido, trae ciertas confrontaciones, ciertas incomodidades, ciertas situaciones que tienen que tomarse, como quien dice, al andar, y que a veces no hay una comprensión general ni una comunicación directa al ciudadano para su comprensión y su entendimiento. Inició este Consejo Nacional Electoral con una pequeña divergencia y hacía relación a que se pretendía cambiar el horario establecido o la ruta establecida para el proceso electoral. Eso se concilió, eso se resolvió. Pero finalmente, ¿qué es lo que queremos los ecuatorianos? Que el Consejo Nacional Electoral, como autoridad única en estos momentos en el proceso electoral, genere a través de sus acciones certeza y que el ciudadano recupere la confianza en esa institución que por mucho tiempo ha sido denigrada, cuestionada por resultados electorales y por conveniencias y juegos de intereses alrededor de quienes los estaban representando. Hoy tenemos un nuevo consejo nacido de este proceso de transición, elegidos sus dignatarios, y lo vamos a analizar entonces con nuestro invitado, con nuestro panelista, el doctor Byron López Castillo. ¿Qué es lo que esperamos los ciudadanos, la sociedad en su conjunto, de esta institución que ha sido una de las más cuestionadas en una década? Buenos días y bienvenido. Muy buenos días. El país espera algo importante, que este organismo nuevo del Consejo Nacional Electoral, últimamente designado, cumpla con la función fundamental para la que fue creado, cumpla con los propósitos del pueblo ecuatoriano. Esto es, llevar a cabo un proceso electoral serio, honesto, transparente. Luego, decretar ganadores a quienes el pueblo los haya elegido en las urnas de manera libre. Y finalmente, tal vez no finalmente, pero un punto importante, que no se vuelvan a producir en el seno de este organismo los problemas que se suscitaron al iniciar la gestión. No miramos con satisfacción el hecho de que 2 miembros del Consejo Nacional Electoral se hayan retirado momentáneamente luego de la posesión para el ejercicio de sus cargos por no estar de acuerdo con un aspecto en el cual no pudieron estar de acuerdo, porque en un organismo colegiado no hay siempre unanimidad. Y lo que surge siempre es la discrepancia, la discusión, el intercambiar criterios, que conduce a buscar soluciones correctas y concretas para los problemas. Si no estuvieron de acuerdo en que no era esa la manera de convocar, sino que aspiraban ellos un nuevo momento, como dijeron públicamente, lo pudieron haber hecho internamente y luego ponerse de acuerdo y tomar una decisión, pero no retirarse, porque la impresión que dio al país es que el retiro de ellos significaba que había un quebrantamiento en la interioridad de este organismo, y eso el país está cansado de las pugnas, las diferencias, las divergencias sin concepto a veces ni fundamento. Menos mal que se corrigió inmediatamente. Eso iba a decir.
Felizmente, a las pocas horas, parece que hubo la reflexión necesaria por parte de los dos sujetos a los que me refiero, uno de los cuales es una persona sumamente importante y conocida, es el doctor Verde Soto, que es un hombre de mucha cultura, como lo está probando en las intervenciones últimas que ha tenido. Es un hombre de cultura. Pero así somos los hombres, a veces pues nos equivocamos, pero lo importante es rectificar a tiempo, y voluntaria y espontáneamente, no forzado. Y reconocieron, él y la señorita que se retiró, que no estaba actuando bien y volvieron al seno del organismo y públicamente han declarado que pretenderán que en lo posible sea por unanimidad las decisiones que ellos tomen. Y si no fuera así, no importa que no sea unánime, que haya la discusión interna, pero que no trascienda al país una pugna que no conduce a nada y de la cual estamos cansados, fastidiados y hastiados. Ahora, veamos una reflexión, mi querido Alcides y doctor. ¿Qué va a pasar si mañana el Consejo de Participación Ciudadana resuelve hacerle llegar la convocatoria de consulta popular al presidente sobre el tema del Consejo de Participación, de eliminación o de lo que sea? ¿Se podrá incluir en este proceso, en este cronograma? ¿Qué va a pasar? O sea, eso quedó ahí flotando. Claro, eso es una pregunta importante, porque la convocatoria a elecciones para el mes de marzo ya está publicada. Y está publicando para las dignidades que deben ser elegidas, de acuerdo con la ley. Como el presidente del Consejo de Participación Ciudadana, doctor Trujillo, lanzó la tesis, que le hemos analizado aquí ya, de que debe desaparecer el Consejo de Participación Ciudadana, y si no desaparecer totalmente, por lo menos quitarle ciertas atribuciones para que se quede solamente en el ámbito de la fiscalización a los funcionarios que deben fiscalizarse. Ahí viene un problema, pero que no es insoluble, porque perfectamente podría haber un adendum, en mi opinión personal, un adendum para que el Consejo Electoral, una vez que esta petición se formule, cumpliéndose los requisitos legales pertinentes, amplíe esta convocatoria. Y entonces diga que junto con esta convocatoria también se llevará a cabo esta pregunta al pueblo, una consulta popular concretamente en ese sentido. Enrique Pita, que es miembro, vicepresidente. Vice, claro. Coincide plenamente, usted coincide con él, porque lo escuché en la noche, y decía que ellos están esperando, si que esto se da, incluirlo, así como él dice, con un alcance, ¿no?, a el cronograma ya establecido, que pero eso no va a contrariar de ninguna manera. Diana Tamay también lo dijo. Y Diana Tamay también lo dijo. Sí, eso no va a haber ningún problema. Y que no se haga problema de todo, porque ese problema de todo. Claro. De la más pequeña cosa, de lo más significante, es un problema para adquirir notoriedad, para adquirir popularidad, cosas que están alejadas de la realidad. Ahora, aquí tenemos que ser más serios en esto. Y yo sí le pido al Consejo Electoral que en esta vez a él y a todos los organismos públicos del país, a nombre de los ecuatorianos, permítame que tome nombre de todos los ecuatorianos, que todos actuemos con honestidad y con seriedad y con transparencia. Que la palabra transparencia no sea solamente un vocablo para acarrear aplausos, que la seriedad no sea solamente para tomarse fotos serios, sino que haya la transparencia en verdad, que haya la seriedad en verdad en todos los organismos electorales, en todos los sectores públicos del país y privados también. Y nosotros los ecuatorianos, todos, también debemos ser serios y transparentes. Por eso quiero, al avanzar en este comentario, analizar un punto más vinculado con lo que hay que hacer frente al proceso electoral que se viene. Correcto. Antes, yo quería hacer un poco esta analogía del Consejo Nacional Electoral. Es como un árbitro de la soberanía y del pronunciamiento de un pueblo. Mire qué trascendencia, ¿no? Los que pierden dicen que perdieron por el árbitro. ¿Se te has dado cuenta cómo es esto, no? Sí, claro. Y los que ganan... perjudicó el árbitro, pitó un penal. Claro, y los que ganan dice que ganaron porque tenían comprado al árbitro y con la cancha comprada. Muy bien. Frente a esta situación, yo decía, y decíamos con Alcide ayer, que este nuevo Consejo Electoral, entre sus responsabilidades institucionales, legales, tiene una gran responsabilidad ética, y es propiciar un ambiente y un camino para que el ciudadano recobre la confianza en esta institución, en el Consejo Nacional Electoral. Ese es el camino de la reconciliación, de la duda, de la confrontación, mi querido doctor. Así es.
Aquí hay que destacar también algo importante. El Consejo Nacional Electoral Transitorio, que acaba ya sus funciones para que vean el actual, cumplió un papel importante. Sí, hay que reconocer. No se debe descartar ni dejar de destacar. El presidente, un hombre serio, señor Vega, públicamente le declaró al país que en las elecciones que se hicieron últimamente hubo la intervención de cerca de 200.000 personas que no tenían por qué haber sufragado. Claro. Encontraron muertos, de lo cual el país sabía que los muertos nunca votan, pero aquí votaron. Cédulas electorales de 2 o 3 personas que votaron en distintos lugares con distintos nombres, con la misma huella digital. Y eso lo lograron establecer y determinaron inclusive la cantidad. Si no me equivoco, son cerca de 200.000 personas que ahora están ya sin poder votar por las razones que explico. Eso es importante, esta gestión que cumplió el Consejo Electoral Transitorio, presidido por el señor Vega, que le dio al país una demostración de que sí se puede trabajar con transparencia y sin mucha alaraca. Eso hay que reconocerlo. Ahora le toca a este nuevo Consejo Electoral seguir esa huella, ¿no? Y dejarse discusiones tontas, intrascendentes, y dar paso a lo que aspiramos. Correcto. Ahora que haya un proceso limpio para que los que salgan elegidos respondan a la voluntad del pueblo y no a la voluntad de los 5 miembros del Consejo Electoral. Vámonos a la estructura de los candidatos y de los partidos y los movimientos. Resulta que están poniendo una acción para desconocer el nombramiento de las juntas electorales, que el Consejo Transitorio anterior del Consejo Nacional Electoral la dejó nombrada. ¿En qué estamos? Así es. Esas cosas ¿En qué estamos? Hay que decirlas. O sea, esto no puede quedarse callado. Y da tiempo a hacer escuchar la voz de que eso no es conveniente. Claro, ni oportuno, ni prudente, ni coherente, ni procedente. Empezamos a boicotear, a delegitimar inmediatamente una acción que la hemos considerado positiva en esta transición. Así es. El país debe comprender que tiene un instante histórico que llegar al Ecuador para que dejemos atrás el odio, la represalia, el revanchismo. La rebeldía no. El revanchismo tonta, la incoherencia y tantas cosas que estamos viviendo. Y entonces el pueblo se está acostumbrando a esto y es muy grave. Un pueblo que empieza a aceptar que todo lo que pasa es normal, que todo está bien, no ha pasado nada. Eso no puede ser. Aquí hemos discutido largo y si no discutido, analizado de forma amplia la inconveniencia de que una sociedad sea así, indiferente, con un que me importismo suicida. Eso no es posible. Por eso ahora, ¿qué es lo que hay que hacer? El Consejo Electoral va a cumplir su papel, pero también los partidos políticos y los movimientos políticos que proliferan aquí como una cosa tremenda. Hay como 200 y pico de agrupaciones políticas y un poco de partidos que no tienen ninguno, a excepción de uno por ahí, una verdadera estructura política. En el Ecuador no hay partidos políticos en el verdadero sentido y acepción de lo que significa ser un partido político. Aquí no hay partidos políticos, ¿por qué? Porque no hay un líder nacional, ni líderes nacionales. No hay una organización de carácter nacional. Entonces, cuando no se tiene estos 2 elementos básicos de lo que es un partido, no se puede hablar de un partido político. Frente a eso es que han surgido tantos caudillitos de parroquia y caudillitos cantonales y caudillitos familiares. Pero yo debo decir, eso lo permite el Código de la Democracia. Hay que reformarlo. Hay que reformarlo. Y le voy a decir por qué. Porque hay movimientos de arriendo. Hay movimientos que se forman para coger la platita que le da el Consejo Nacional Electoral, ¿no? Y vender los puestos y los puestos y hacer el gran negocio electoral. Para eso se han creado muchísimos, y lo digo públicamente, porque conozco de movimientos que se han formado para eso, y ese es el negocio. Esa es una realidad. Hay que decirlo. No debe existir ya más. La proliferación de movimientos políticos resquebraja la democracia. ¿Por qué? Porque se forma un partido. Yo voy a dar nombres porque no quiero ofender a nadie. No, estamos hablando general. El nombre XYZ, un partido, un movimiento. JBKB es el otro. Así no es la cosa, el de más allá. Así es la cosa, señor, es el otro. Nombres, eslogans, canciones inocuas que se lanzan con el objeto disque de ganarse la popularidad. Y eso es negativo. ¿Qué pasa con estos señores o señoritos, caballeros o caballeras? Pierden las elecciones y se retiran. No aparecen más.
pero han resquebrajado la unidad de un pueblo. Han matado las aspiraciones de alguien que creyó en esa gente, y entonces empieza a vivir un derrumbe de la democracia. Lo lógico sería aspirar a que en el Ecuador existan verdaderos partidos políticos o movimientos políticos de verdad, pero bien estructurados, con ideología cualquiera que sea, con una orientación nacional y con líderes nacionales. Eliminemos. ¿Cómo eliminamos los movimientos de alquiler? ¿De qué? De alquiler. Si esa es la mayoría. Impresionante. No queda más que eliminarlos hay que hacer la reforma al código de las urnas. Sí, señor, de acuerdo. Desde el principio lo he dicho. Hay que reformar eso. Hace años hubo en el país la idea de que solamente existieran 3 o 4 partidos políticos. Y eso se resquebrajó, claro, porque surgieron estos movimientos populacheros. Populacheros. Movimientos sin ideología, movimientos sin aspiración, solamente una persona que dice lo que le da la gana, baila en una tarima, come con las manos con guatita, se baila el pelo en la tarima, etcétera, o una señorita bien elegante, bien guapa, de buena formación física, y esos son los candidatos. Eso no puede ser, y aquí estamos para decir la verdad. Para decir la verdad. Eso es. No tenemos por qué ocultarla, y el pueblo tiene que ser consciente y tomar en cuenta que ya pasó el minuto en que tienen que poner los candidatos por estas cosas que no tienen trascendencia. Oiga, doctor, a propósito de decir la verdad, una cuestión muy inmediata. ¿A qué atribuye usted la decisión del presidente Moreno de pedirle la renuncia a todos los miembros de su gabinete? ¿Cuál es para usted el objetivo? ¿O es una cosa usual de todos los presidentes que cada fin de año hacen un pedido general para reorganizar, revisar la conducta, el trabajo de cada uno de ellos? Me desayunaba esta mañana con la noticia de la prensa que el presidente ha solicitado la renuncia a todo su gabinete. Usted dice una gran verdad. Existe una especie de tradición. Al final de cada año, al terminar ya noviembre o principios de diciembre, el presidente pide o el gabinete le presenta su renuncia para el nuevo año que viene. Esa puede ser la situación actual, pero yo no creo que se deba únicamente considerar que pide por este aspecto tradicional. Si él quiere en verdad hacer un cambio total de su estructura de gabinete y junto con ella la del resto de la administración pública, deberá aceptar la renuncia, no solamente en función de salir de 2 o 3, que a los que no les puede pedir directamente, oiga, renúncieme, entonces pide la de todos para aceptar la de ellos y quedarse con los demás. Eso no sería conveniente. El Ecuador tiene que descorreizarse, el Ecuador tiene que salir del correato. El Ecuador tiene todavía enquistada en las distintas secciones del país, de la administración pública, al correísmo, y eso le hace un mal tremendo al actual régimen, porque en el fondo es una especie de quinta columna que indirecta, inconsciente e involuntariamente o manejada por alguien está torpedeando la gestión. Y el presidente debe tener un poco más de sentido común, que sí lo tiene, para hacerle ver al país que no es una simple petición, sino una realidad. Salir de todo lo que le signifique un sistema de gobierno que no fue bueno para el país y que todavía existen figuras enquistadas ahí que pueden significarle una situación difícil a su gobierno. De tal manera que esto que usted analiza, Alcides, puede ser motivado por esta costumbre tradicional. Al principio de año se van todos, a fin de año renuncian todos, pero de todos, los renunciantes se dan a 2 o 3. Si eso fuera así, no habríamos ganado nada. Tiene que ser aquellos que le signifiquen un lastre a la gestión de gobierno del presidente Moreno. Esa es mi opinión. Doctor, y otro tema. El presidente del Consejo Transitorio, Julio César Trujillo, está a favor de utilizar el polígrafo para efectos de nombramiento del fiscal. ¿Es un buen mecanismo el polígrafo? ¿Está contemplado en la Constitución? El polígrafo no tiene razón de ser utilizado para este caso. El polígrafo es un sistema encaminado a buscar la verdad en quien se cree que está mintiendo. Y no es un asunto de carácter verbal, sino que se toma en cuenta los ritmos cardíacos y la cuestión anímica del individuo. ¿Cuándo se aplica el polígrafo? En la investigación policial, cuando una persona comete un delito, por ejemplo, y se sabe que está mintiendo, que dice yo no fui. Y se aplica el polígrafo para ver si del análisis del polígrafo sale la verdad. Pero aquí, ¿cómo se le pretende aplicar un polígrafo
por ejemplo, a quien pretende ser fiscal del Estado. No por la dignidad que ostente o a ostentar, sino que ¿qué le van a preguntar si él no ha cometido ningún delito todavía, ni ha cometido ninguna falta todavía? Entonces no es conveniente. Y me estoy pronunciando así en mi columna el día lunes en El Expreso, diciendo el polígrafo, ¿para qué? Con un concepto más aún, que el hombre nace y muere honesto. Y me expreso siempre así, diciendo que el ADN de un hombre es la honradez. Y que si a usted le aplica a una persona le aplica un polígrafo siendo un bandido, él seguirá cometiendo estos deslices. Y si le aplica un polígrafo a quien no lo es, no se gana nada porque no le van a encontrar nada. Por lo tanto, respetando mucho al doctor Trujillo, me parece que esa petición es intrascendente, sin base de ninguna naturaleza para lo que se quiere emplear. Por el polígrafo se da resultado en otros aspectos, pero para que él pretende, creo que no. Gracias, doctor.